Ya estamos en directo y vamos a decir que estamos en el cuarto directo. Este directo tratará más sobre aspectos eh, en los que se pueda relacionar directamente ese éter con la electricidad. Y recomiendo, como me ha recordado bien José, ver los vídeos anteriores si no se ha visto este, porque será mucho más fácil de comprender lo que se va a explicar aquí ahora. Y si te parece, José, empezamos, introduces un poco y vamos al grano. Pues sí, primeramente, pues agradecerte a ti y agradecer a las personas que lo puedan ver esto o bien en directo o bien en diferido, como también yo intentaré también ponerlo en mi canal porque considero que son cuestiones para mí muy esenciales, muy básicas y muy empoderadoras, si podemos emplear esa palabra realmente. Entonces, en este directo, pues voy a tocar de una manera simplemente sucinta, de una manera esencial simplemente, porque la electricidad, como ya sabrán, eso es un curso o varios cursos. Yo solamente, evidentemente, pues ese no es mi campo, pero sí mi campo es precisamente la profundización en el sentido profundo, ¿no? Y entonces yo iré un poco rápido, evidentemente, hablando de lo que ya sabrán muchos, ¿no? Conceptos eh, muy conocidos y le daré, pero pues, sobre todo mi función es darle una interpretación dentro de este modelo que podemos decir así del éter y de la forma como funciona esta dimensión, porque yo ya tengo que anticipar sencillamente que para mí, por eso el título que hemos puesto pues a este directo es Descargas etéricas, descargas eléctricas, queriendo poner yo y hacer hincapié en que para mí estoy poniéndolo como sinónimos. Esto yo sé que esto yo lo sé que no se escuchará casi nadie, pues decirlo, pero esa es todo mi discernimiento, ¿no? Y entonces ya quiero yo anticipar que para mí, o sea, la electricidad es simplemente pues el estudio, la producción y realmente pues el control de lo que son descargas etéricas, que también le podemos decir descargas eléctricas. Y que entonces, y para mí ya lo anticipo, ¿cuál sería todo el fundamento profundo? Bueno, pues en vídeos anteriores yo he hablado de un concepto que considero muy importante, importantísimo para comprender esta realidad, que es el concepto de tensión creativa. Y también he dicho que toda la vida es una tensión, todos estamos tensionados. Lo que pasa, o sea, ya lo expliqué, creo que lo he explicado y seguiré redundando en eso. Y ¿en qué consistiría pues las descargas etéricas o descargas eléctricas o la electricidad? Pues consistiría simplemente en una afectación a esa tensión creativa. Se altera la tensión creativa por medios normalmente, bueno, se puede hacer también de medios naturales, que eso es la vida. Ujú. Toda vida que viene aquí viene porque se existe, podemos decir así, un tipo de descarga, ¿no? Un tipo de descarga natural, pero también la electricidad serían descargas artificiales, porque se ha afectado esa tensión creativa, cósmica. Y entonces esa es la explicación para mí profunda que no encontrarán, y yo no he encontrado, pues en ninguno de los maestros teóricos del mundo práctico, tecnológico y eléctrico, ¿no? Se han visto en uno de los vídeos anteriores, precisamente, pues personas como ingenieros industriales en el ramo eléctrico, pues cuando un personaje importante redescubre, podemos decir así entre comillas, redescubre y plantea, como Andreu Bacardí planteó, cómo se obtiene electricidad de donde no la había, pues estos mismos estudiosos eléctricos actuales por el sistema, pues ellos mismos no pueden dejar de darle la razón, pero en un principio, pues dicen, te dicen, lo hemos visto en un vídeo anterior, que Newton dijo, bueno, existía el vacío, y dice, ahora nosotros nos hemos encontrado
que no es así, que ese vacío no es vacío, sino eso es lo que te produce precisamente pues esta explicación que en realidad sería el éter realmente, aunque no se hable de éter. Pues a esa profundización es donde yo voy a ir, primeramente una parte más rápida, simplemente recordando toda parte esencial de esta teoría eléctrica, podemos decir así, de la electricidad, y después más, pues ya más mi interpretación, que van a ver que en realidad los que han visto vídeos anteriores, pues es lo mismo, va concordando, ¿no? Entonces, esto es... Ah, bueno, y también tengo que decir que yo simplemente comparto y yo no quiero convencer a nadie de nada, ¿no? Sino simplemente al que le resuene esto, pues muy bien, y al que no, pues no sucede absolutamente nada. Esto es normal, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y yo lo admito perfectamente, y mientras que haya respeto, como yo respeto a todos, a todas las personas y todos los investigadores, pues también para mí mismo, pues también un poco yo pues exijo, podemos decir así, pues ese tipo de respeto, ¿no? Entonces, si te parece, Jordi, ¿tienes alguna pregunta o alguna aclaración o pasamos a ya imágenes que nos sirvan de guía, podemos decir? Sí, yo pasaría directamente. A ver, que ponga el modo este, que sea mejor. Vale. Esta es la primera, sí. Pues aquí en esta primera imagen, pues que pone el título y que vean que es el número 4 de esta serie, que como mínimo llevará 6, porque la cuestión del éter es muy importante. Aquí yo he pretendido mostrar aquí en la parte superior pues dos esquemas que podemos decir así de la oficialidad. Fíjense cómo podemos decir así, en los distintos campos y los distintos investigadores, pues en realidad no siempre muestran un mismo tipo de esquemas, podemos decir así. El esquema de la izquierda, de la parte superior, es la ley de la gravitación universal, como ya sabrán. Y fíjense, a la derecha, la fórmula de la ley de Coulomb, entonces es totalmente semejante, aunque digan a lo mejor que ahora la constante K de Coulomb o la G la constante de gravitación pues son distintas, pero fíjense, el esquema es el mismo realmente. Y para mí, pues ese esquema ya desde un principio, porque ese esquema de la electricidad es la fórmula, es la parte teórica, podemos decir así, que da el sustento a todo lo que viene después de la electricidad. Pues para mí, pues no es real, y yo voy a distinguir dos tipos, podemos decir así, de parte más no verdaderas, pero práctica y real de la teoría eléctrica, de la que es menos, ¿no? Entonces nosotros decimos ya, y lo decimos ahí, que nosotros creemos que el éter es el fundamento silenciado de lo que llamamos la electricidad. Y decimos que la electricidad para nosotros es una forma de energía que se encarga, como ya eso se enmarca, como ya sabrán, en la rama de la física llamada electromagnetismo. Y que la tecnología eléctrica pues tiene por objeto la producción y empleo de lo que nosotros decimos que son descargas etéricas, que en realidad serían descargas eléctricas, porque es lo mismo. Y para nosotros, pues un esquema verdadero es el que está abajo, que simplemente los que han visto vídeos anteriores ya sabrán que ahí está un centro, se ve un campo magnético de un imán, un centro, que se ve ahí una línea amarilla, y después una polaridad positiva masculina hacia arriba rojo y otra femenina. Pues eso es realmente, pues para mí, el esquema básico de toda esta realidad que te va a enmarcar y te va a dar también contenido a esto que estamos diciendo, la electricidad. Porque si ven a la derecha de esa parte inferior, ahí tienes un imán y con los dos vórtices, pues todos los imanes que yo he visto, la parte esa que yo he tenido que destacar en amarillo, que es la más importante, donde está ese centro que lo crea todo. Y claro, parece que el poder establecido no quiere que se reconozca que existe un centro sutil que lo dirige todo y alrededor del cual todo rota mediante dos vórtices. No quieren que se sepa eso. Por eso todos los imanes que se ven, pues no se destaca el muro de Bloch. Tienen que reconocerlo, evidentemente, pero no lo destacan. Para mí eso no es tampoco casual. Entonces, estos son estos tipos de esquemas básicos. Porque también veremos otro esquema básico, también veremos que es el esquema
sucede lo mismo que con el esquema atómico. En el esquema atómico pues está el átomo y entonces una parte es el electrón y de ahí del electrón viene la electricidad de la que estamos hablando, que está en la corteza, y la otra parte es el núcleo. Pues te dice la ciencia oficial que entre el electrón y el núcleo lo que existe es un vacío. Pues fíjense, es lo mismo que estoy diciendo yo. Esa parte central amarilla, pues te dicen que no existe, que no tiene existencia. Por tanto, para mí todo ese fundamento, tanto el modelo atómico como el modelo eléctrico, pues parten de lo mismo, del mismo silenciamiento precisamente de lo profundo. Y entonces yo, mi función aquí, por si le sirve a alguien, pues es precisamente el no descartar el éter, porque el éter está representando precisamente eso, y por eso precisamente también el éter es lo más sutil, y por eso a veces se dice, bueno, y por eso la ciencia materialista ha querido siempre y sigue creyendo, imponiéndolo, que solamente lo material pues es lo que tiene el verdadero fundamento, por tanto, y mientras que lo otro pues no existe. Yo, para nosotros es al revés. Precisamente lo inmaterial es lo más sutil y es la fuerza invisible que, por ejemplo, una brújula sí te la va detectando por donde se va produciendo esas líneas de fuerza de la brújula y te describen exactamente cómo es la creación etérica, podemos decir así. Entonces, esto es la primera para que vean que este sistema arriba que están, pues para mí, pues no es real, porque hay en ninguna parte, y ellos también ponen, como tiene que haber algo permanente, para mí, ellos ponen las constantes, ponen la constante K y la constante gravitatoria. Es como para mí un intento de decir, existe algo permanente, algo constante, pero que no se le llame esto que yo estoy diciendo, ¿no? Éter, ¿no? Si te parece, pues podemos pasar, porque esta parte, este marco, y entonces, claro, esta parte yo voy muy ligero porque eso cualquier persona puede ir consultándolo, ¿no? Lo que te dice la ciencia oficial actual, ignorando la existencia del éter como un campo magnético, que digo yo, porque yo digo también que el éter y un campo magnético y un toroide también, el electromagnético es lo mismo, ¿no? Entonces ella establece, la ciencia oficial, una teoría explicativa de eso, como ya decimos, del control de eso que son las descargas eléctricas, ¿no? Y entonces así, dando una serie de leyes y principios que nosotros vamos a ir muy rápido sobre ellos, vamos a ir sintetizándolo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la carga eléctrica, ¿no? Pues ellos lo interpretan como que la electricidad es una forma de energía. Pues aquí está Coulomb, que te da esa parte teórica que para mí es totalmente prescindible. Si la quitásemos, pues sería mejor. No sucede lo mismo con la otra parte que voy a decir, que es la parte práctica, que es así, la electricidad funciona así. Pues entonces, desde entonces se considera la electricidad como una forma de energía que se manifiesta, y ellos dicen, con el movimiento de los electrones de los átomos que hay en la superficie de un material. Es decir, ellos lo quieren interpretar siempre como un movimiento concreto, incluso una materialidad, y aunque le den el nombre de carga, la carga eléctrica, ¿no? Pero entonces aquí en la ley de Coulomb que hemos visto antes, allí arriba a la derecha, pues en esa constante K, pues nos dice la ley de Coulomb, en la ley de Coulomb, la K, que es esa constante, dice, es la constante eléctrica del medio, y te dice, en el vacío vale, y te da el nombre de lo que vale, que son números que son imposibles de encontrar, que vale todo eso, pero te dice en el vacío. Es decir, ya para mí, desde ese punto de vista, que para mí el vacío no existe, pues ya para mí se me derrumba todo ese mundo, ¿no? Todo ese mundo, y lo más prescindible es precisamente este marco de Coulomb, es el marco que te lo habla, es el primero que se derrumba. Sigue pasando. Adelante. Un saludo, Bultus. Está ahí Bultus, pues lo saludo también. Hay que aprender a hacerlo, Sí, hay que aprender un poco, sí. Entonces, pues esto te estoy diciendo, pues la oficialidad, lo que considera, ¿no? Interpreta la electricidad como una corriente de elementos materiales llamados electrones. Sin embargo, nosotros pues creemos así que acabamos de decirlo, ¿no? Que como todo el modelo atómico considera el vacío, y nosotros decimos que precisamente de esa manera descartan al éter y descartan a la verdadera interpretación, ¿no? Entonces aquí, pues estos ya son descripciones oficialistas que te está diciendo, lo pueden encontrar, la electricidad es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los electrones
de los átomos que hay en la superficie de un material, es decir, como si fuera una corriente física, así, ¿no? Cuando para mí todo tienes que interpretarlo en el sistema de campo con ese centro y esos dos vórtices, cómo se tiene que interpretar, ¿no? Como tienes puesto aquí a la derecha, ese es el verdadero esquema que te da la explicación sencilla. Decimos, sigue pasando. Entonces aquí tienes a la izquierda lo que yo digo de la ley de Coulomb, que es el marco general, para mí, erróneo, y no solo erróneo, sino que precisamente para ponértelo todo de manera que tú no veas a dónde yo voy a ir. Entonces, para mí, todo ese marco de la izquierda de la ley de Coulomb, es totalmente prescindible, no haría falta para nada si se quita, ¿no? Pero en cambio, a la derecha, con la ley de Ohm, que tienen a la derecha, pues esa parte sí es verdad. O sea, los conceptos de los que te hablan, pues para mí no están bien explicados o tengo yo otra interpretación, ¿no? Claro. Pero te están demostrando una realidad que es, porque claro, eso tienen que tener para dominar precisamente y controlar la energía artificial que viene del éter, pues tienen que tener todo un sistema y ese sistema sí es verdadero. O sea, bueno, verdadero en los principios, que esos sí son reales, eso tenemos que tenerlos en cuenta. Los de la izquierda, esa parte teórica del vacío, de la constante, pasaría lo mismo, fíjense también que sucede lo mismo, por ejemplo, con el sistema del átomo y el sistema del solar, por ejemplo, ¿no? Es una copia uno de otro, porque el átomo, si uno lo ve, dice, bueno, pues el sistema heliocéntrico es lo mismo, un núcleo que es el Sol y el otro girando. El átomo, ellos siempre emplean los mismos sistemas, pero en esos mismos sistemas nunca, siempre no ponen precisamente el centro, ese que te estoy diciendo, que es el centro de creación y que el éter le daba toda la explicación. Entonces, toda la parte esta de la derecha de la ley de Ohm, que ahí viene bien establecida y todo lo que son en esa misma ley de Ohm, todos estos conceptos del voltaje, de los voltios, el amperaje, los ampremios, la resistencia en ohmios, y la potencia eléctrica en vatios, todo eso sí es real y es efectivo, que lo puedes utilizar, y es como funcionan esos conceptos, claro. Es como funciona esa descarga, aunque como ya decimos, no diciéndotelo como yo te voy a decir, evidentemente, pero eso sí hay que tenerlo en cuenta porque eso sí es un conocimiento real y práctico, mientras que toda la otra parte está teórica del átomo, de la ley de Coulomb, de la gravitación, todo eso habría que no sirve de nada, ¿entiendes? Pero sí le sirve porque le da el marco a esta parte de la derecha práctica. Claro. Y entonces la persona con esta parte real y verdadera que te estoy diciendo de voltaje, de amperaje, etcétera, etcétera, no lo pueden eso negar porque eso sí. Pero ¿dónde lo reconducen? Pues lo reconducen a la parte de la izquierda, cómo funciona el universo. Y entonces ya evidentemente no comprenden, y claro, y dicen, todo esto es verdadero, si yo estoy toda mi vida estudiando y viendo cómo funciona todo esto. Claro, es verdadero, yo no te lo niego tal, pero tú después no llegas a saber, y para eso estoy yo aquí, es lo que yo pretendo, a ver de dónde viene todo de ese punto central, porque te van a remitir a esta ley de Coulomb, o a la ley de la gravitación o a la ley del sistema solar o del átomo, que el átomo son simplemente una corteza y tal y cual, y después un vacío, y yo digo, no, yo voy precisamente a reivindicar y a poner aquí en posición a ese vacío, porque no existe el vacío, y ese es el gran engaño para mí. Entonces pasa, si te parece, sobre estos conceptos pasa, yo voy a ir rápido. No sé si me salta uno. Vale. Que para mí sí, estos sí son prácticos, estos son reales, como yo digo aquí, el concepto de resistencia se corresponde con, ya metiéndolo en el concepto más general que yo tengo, ¿no? Bueno, según la parte de abajo es lo que te dice pues la ciencia eléctrica, ¿no? Dice, ¿qué sería la resistencia eléctrica? Pues bueno, la resistencia eléctrica es una propiedad que se opone al flujo de corriente eléctrica. Es como si fuera una especie de obstáculo. Y ahí viene esta ley, que es como una especie de medida de oposición del flujo de esa corriente. Porque claro, ellos ahora ya las que son descargas, lo tienen muy bien establecido, ¿no? O sea, con muchos conceptos muy profundos. En eso sí tienen razón. Entonces, para mí, yo la interpretación que yo le doy es el concepto de resistencia, ¿con qué se corresponderá con
con lo que yo estoy hablando del éter? Pues se correspondería con la pérdida de energía de una descarga eléctrica en su contacto con elementos del medio, que sería en el modelo etérico toroidal de nuestra dimensión. Entonces, claro, cuando se produce una descarga de éter, pues si tú pasas a lo mejor, se produce una descarga, por ejemplo, de éter, va a lo mejor la corriente eléctrica por un árbol, por una persona, ahí pues entonces encuentra una resistencia, se va desgastando. Pues esa es la ley de Ohm, pero viéndola en lo que yo te estoy diciendo, que efectivamente pues eso sí funciona prácticamente, ¿no? Que son los ohmios. ¿Sigue pasando? Una preguntita, porque me surge la duda. O sea, si quisiéramos llevar esta fórmula matemática al modelo, pero al modelo directamente de cosmogónico, R resistencia igual a corteza terrestre. Pues eso habría que ajustarlo. Pues mira, eso es una labor interesante que habría que hacer, ¿no? Yo simplemente quiero que se comprenda y después se evalúe. Porque esto sí está bien en sí mismo, toda esta parte que te estoy diciendo y la que viene, está bien establecida con su lógica y sobre todo, con su efectividad. Pero yo le voy a dar la interpretación y claro, entonces, claro, habría que entonces pues crear otro tipo podemos decir, de símbolos, para ponerlo en lo otro, efectivamente, que realmente sería fácil, pienso yo, ¿no? Pero ahora no me he puesto yo a hacer esa equivalencia, ¿no? Pero te estoy diciendo que esto equivaldría para mí en la realidad práctica a cuando una descarga eléctrica, o sea, una de éter, pues encuentra obstáculos en su camino y entonces pues eso es una especie de impedimento, ¿no? Que ellos, como tienen que verlo muy bien para controlarlo muy bien, pues lo tienen muy bien hecho, ¿no? Entonces aquí pues esta ley de Ohm se establece que la intensidad que circula por un conductor, circuito de resistencia, es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, cuanto más resistencia haya, es como más obstáculo hay, ¿no? Se opone. Ahora, directamente proporcional a la tensión. Y ahora vamos a ver también lo que es la tensión. Es decir, esto está muy bien establecido por ellos, ¿no? Y entonces esto no se le puede decir. Lo que pasa es que, claro, yo te lo estoy diciendo a qué equivaldría realmente pues a esa descarga que va perdiendo efectividad a medida que va pasando por determinados obstáculos realmente, ¿no? Sigue pasando. Este es un principio, otro principio fundamental, y yo simplemente voy a ir rápido, porque esto es la persona que lo estudia, que lo vea, está todo establecido, es el voltaje. El voltaje también se le dice también potencial eléctrico. Te dice, es la fuerza de la corriente eléctrica que mide la cantidad de energía potencial almacenada en un circuito. O también la fuerza ejercida por la corriente eléctrica también se conoce como diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito eléctrico y se mide en voltios, ¿no? Esto es fundamental, y Eduardo, entonces, ¿qué sería esto en el concepto de éter y de tensión y toda esta parte? Pues se correspondería con el concepto precisamente que yo he dicho que es fundamental, que es el de tensión creativa. Claro, la tensión creativa está ahí. Y entonces, esto se pone que porque en el modelo etérico toroidal de nuestra dimensión, que es el que yo estoy promoviendo, ¿no? Que toda esa tensión, y entonces también esta tensión, hemos visto en vídeos anteriores como un cable, tú lo vas subiendo hacia arriba y va aumentando el voltaje. ¿Por qué? Porque te está reflejando esa tensión. Entonces, este concepto de voltaje puede ser el que cuadra con lo que yo te estoy diciendo, pero claro, ellos solamente te lo aplican aquí a su artificiosidad y a su concreto tecnología, pero no como yo al punto esencial de donde viene todo, porque este voltaje precisamente ¿en qué se basará? Pues se basará en la tensión creativa, en un campo general, que ellos no te lo dirán, que precisamente es el que tú alteras, la tensión general, y tiene su representación en el voltaje aquí. Realmente, pero claro, ellos no quieren o no pueden, o bueno, ver, porque entonces veríamos y comprenderíamos, y no quieren que comprendamos realmente, ¿no? Entonces, este concepto también de voltaje. Esto para mí, pues sí, te demuestran realidades, así, aunque claro, el fundamento no es por aquí, simplemente te lo describe, pero no, yo te lo voy a intentar no describir, sino
explicar un poco el sentido, ¿no? Es lo que voy a hacer. Claro. Entonces, esto otro, junto con lo otro de la resistencia, pues el voltaje también en esta cuestión de eléctrica, pues hay que ver que es fundamental y que cumple una función. Pasa al siguiente, simplemente voy a ir por estos conceptos. Otro concepto fundamental es el amperaje. ¿Qué sería el amperaje? Se conoce como el caudal de corriente eléctrica que fluye a través de un conductor y se mide en amperios realmente, ¿no? Y entonces ahí lo tienen definido y entonces yo digo, ¿eso a qué equivaldría de lo que yo estoy hablando? Pues se correspondería con el concepto, podemos decir, del recorrido que hace una descarga etérica, a medida que ese recorrido que realiza, pues eso es este tipo de corriente que te está diciendo que va corriendo la corriente eléctrica. Evidentemente, la medida de cómo corre, yo lo tengo muy establecido, también dependerá también de la tensión que tenga, como hemos visto en el voltaje, y también de la resistencia, como hemos visto lo que se le resista, ¿entiendes? Eso lo tiene muy establecido, pero en la parte mía, pues en una descarga sería el recorrido que realiza esta parte, de una manera sencilla. Pero es conceptos fundamentales del eléctrico. Sigue pasando. Vale, una cosilla. Entiendo, pues, que a más voltaje, más sutileza. Sí, bueno, claro, está más cerca, más voltaje. Más tensión creativa, ¿no? También. Claro, el voltaje te va reflejando aquí la tensión más creativa, ¿no? Vale. Saltear, no, vale, es este. Otro concepto también fundamental, ya con esto son casi hay mucho más, esto se diversifica grandísimamente, pero yo posiblemente voy a esto porque simplemente me interesa describirlo de una manera rápida, para centrarme más en la otra explicación. Esto, sería el concepto de potencia eléctrica, que son vatios. Todos veremos que tenemos bombillas de 60 vatios, de 7 vatios, como tienen aquí, cada una por ejemplo, se le mide, se le da una medida, yo le da una medida, quieren medirlo todo en lúmenes, ¿no? O sea, de 7 vatios, pues son 330, le dicen lúmenes, ¿no? Ahora, si una bombilla LED, que también también depende, simplemente con 7 vatios, pues produce más, por eso dice, te ahorran, ¿no? Que te produce 806 lúmenes, tal. Pero entonces, esto está en relación, podemos decir así, está en relación con la potencia, con el elemento que recibe esa corriente eléctrica, que pueden ser determinados tipos de bombillas con los vatios. Y entonces esto sería este concepto de potencia eléctrica en vatios, que también es básico, fundamental de toda la electricidad. ¿Con qué se correspondería? Pues yo le digo, lo interpreto con el concepto de efecto de la descarga eléctrica en diferentes elementos o materiales. Ese efecto. Por ejemplo, aquí estamos viendo que el efecto de 60, cuando se le aplica una corriente eléctrica, pues en una bombilla de estas de 60 vatios te produce un determinado efecto. En otra que tenga otro tipo de otra estructura distinta, de 7 vatios en vez de 60, te produce otro efecto. Pues entonces eso para mí sería algo así equivalente a que si viene vamos a suponernos en el mundo natural, una descarga de un rayo, ¿no? Pues a lo mejor si cae en un determinado medio, pues le causa un efecto o le causa otro, o se ilumina o más o menos, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, este concepto de potencia eléctrica, que para ellos es muy importante porque todo el aparataje concreto para recibir las corrientes tiene que saber también los vatios que le puedes poner o no para que puedan funcionar. No funciona lo mismo una que necesite más vatios que otra que necesite menos. Entonces, para mí, esto yo lo hago corresponder con ese defecto concreto en elementos materiales de esa descarga etérica. Pasa, porque esto voy muy rápido, entonces esto una imagen para que tenga una idea de todo lo anterior, que también ellos mismos te lo explican un poco con la analogía, una analogía hidráulica, ¿no? Entonces, vemos aquí, ahí abajo, por ejemplo, lo que era esa diferencia de potencial, ¿no? Pues estamos viendo, por ejemplo, agua que está en un nivel más elevado, pues eso sería la diferencia de potencial, la diferencia de potencial que tiene en relación con la tensión. Es decir, que es como una fuerza mayor que tiene según tú estés más arriba, o sea, tengas más entre 2 puntos, ellos te lo definen entre 2 puntos de una corriente, la diferencia de potencial. Entonces, esto sirve para que tengamos una idea, y eso es lo que yo también digo de la tensión creativa.
Entonces, ¿qué es la tensión? Eso sería el voltaje, los voltios. Después, otro concepto sería, por ejemplo, hemos visto a lo mejor lo que era la resistencia, pues ahí abajo verás, entonces si por donde va el determinado medio por el que va corriendo, pues tendrá más obstáculos o menos obstáculos. Ahí, por ejemplo, si está más estrecho tendrá más obstáculos o menos obstáculos, ¿no? Entonces, el amperaje, ¿no? O los amperios, pues los amperios sería realmente ese caudal de esa corriente en amperios, de tal manera que, por ejemplo, abajo a la derecha podrás tener mayor caudal si, por ejemplo, tienes a lo mejor ahí una anchura mayor de ese tubo por donde va el agua. En cambio, el otro, pues, aunque tenga el mismo, pues tendrá menos caudal. Entonces, todo esto son conceptos y la potencia en vatios, pues viene a ser eso aquí, la posibilidad que tiene esa potencia, pero en relación con los receptáculos concretos, como las bombillas, que tú le puedas afectar esa medida. Entonces, estos son, para mí, si alguien busca mucho más, pero son los conceptos muy básicos de todo lo que es el mundo eléctrico. ¿Para qué? Pues para controlar las descargas de éter, controlarlas de manera práctica. Y entonces, pues, este cuadro creo que puede dar una idea. Entonces, pues, en el modelo que yo digo, si todo es... Entonces, todo esto, ¿qué estaría haciendo en el modelo que yo estoy diciendo? Pues todo esto, la descarga eléctrica, es lo que es la tensión creativa general, como esa tensión creativa general, pues va primeramente actuando de forma natural, pero también si tú haces determinado tipo de acciones aquí, como por ejemplo estas tecnológicas, con elementos técnicos que alteran esa tensión natural, pues se producen estas descargas, sencillamente. Entonces yo creo, con lo que yo estoy diciendo, te puede dar una imagen global de todo esto, que se estudia disperso, tal, y muchas veces no se sabe realmente, ¿no? Sí, saben, sí, sale, sí, pero yo digo, pues vamos a ver, sí, se produce, sí, pero ¿de dónde sale? Bueno, pues yo le doy la explicación general, porque tiene que basarse en el sistema cósmico de la fuente. Y el sistema cósmico de la fuente, como ya hemos visto, unos 4 puntos así, que yo lo estoy poniendo los 4 puntos, más o menos, de lo que es el plano de equilibrio, y uno fundamental es la tensión creativa, que todo está tensionado, como si tú inflas un globo, y por eso alguna persona ha dicho, bueno, yo creo que en realidad el éter no tiene nada que ver casi ni con esto, tal y cual. Yo digo, claro, tú ves un globo que está inflado y tú estás dentro, tú no ves nada más que un espacio, como si no existiera nada, y te crees que entonces el éter no puede producir nada. Yo digo, pues no, el éter precisamente es lo que te está produciendo que tu existencia y todo, y de tal manera que tú lo alteras, y entonces sí es cuando reacciona. Y por eso, claro, a lo mejor como lo ven así, dirán, no, sí, la electricidad, eso sí, eso me da un calambre, eso tiene existencia, está igual, pero lo otro no. Pero ¿de dónde viene ese calambre? Que no te lo ha explicado nadie. Pues nadie te lo ha explicado. Te lo ha descrito, te lo describen todo esto, que tienen razón, pero no te lo explican como creo que yo te lo estoy explicando. Por lo menos para mí tiene sentido profundo. Sigue pasando, porque ahora voy a ir un poco rápido, porque bueno, sí, pero quiero hacer esta paradita aquí, porque ahora va a venir, voy a seguir con esto mismo. Ya han visto ahí un poco la dinámica teórica de conceptos teóricos eléctricos. Ya lo han visto, pueden profundizar muchísimo más, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y a mí no me pueden preguntar sobre estos técnicos, yo no soy técnico de ellos, ¿entiendes? Pero sí me pueden preguntar sobre su fundamento. Entonces, ¿y de dónde? Entonces, también tengo que hacer, porque todo va en unión, ¿no? Ese ocultamiento que estamos diciendo de estos principios del éter, pues también está en cómo surgió todas estas teorías que surgieron todas recientemente, aparentemente, en la mágica, yo digo, la mágica revolución industrial del siglo, sobre todo del siglo XIX, 1800, incluso hasta 1914, sobre todo. Y entonces ahí surgieron todas estas
todo esto, y ahora voy a ir trocando a los que han creado precisamente todo eso, toda esta parte teórica que acabamos de ver, voy a ir nombrándolos de una manera rápida, pero yo ya decir que para mí, pues eso es también otro ocultamiento enorme. Cada persona que piense y diga, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a estar en el Neolítico sin electricidad en absoluto, tantísimos siglos, y ahora solamente hace, desde 1800 y pico, es cuando ya todo se descubre, y todo de manera acelerada? ¿Cómo es eso posible? ¿Es un movimiento mágico? Tantísimos siglos anteriores en el Neolítico y ahora descubren la electricidad. Entonces, claro, yo en otros campos ya sé que no ha sido así, ¿no? Pero ellos te lo ponen así y ahora entonces ellos ponen una serie de personajes que para mí sí pueden ser reales, pero como dijéramos así, como después de un reseteo enorme que pasó para mí, no tengo dudas de eso, pero muchas pruebas físicas también, pues entonces, bueno, vamos a poner todo esto aceleradamente para lo que nos interesa. Y le interesaba toda esta tecnología, que es la que acabamos de ver, para que vaya por cables y vayan esas descargas muy bien dirigidas y estudiadas. Pero quitamos, por ejemplo, la otra que va por el aire, que es de Tesla. Esa la quitamos. Y entonces eso hicieron, para mí, realmente. Eso ya son interpretaciones mías, pero yo simplemente las digo por si a alguien le sirve. Y entonces aquí no me voy a parar para aquí, pero para que vean que nos dicen que de ahí, desde los carros de caballos, tal y cual, pues entonces ya, ¡pum!, un salto enorme en las dos revoluciones industriales. Yo para mí, pues eso es lo que quiero decir. Y ahora voy a ir sobre los personajes concretos, que aquí están personajes concretos, a raíz de en ese siglo, sobre todo el siglo XIX, sobre todo en 1800, sobre todo, también finales de 1700, pero sobre todo en este. Entonces, todos estos personajes, pues entonces van y dice el glorioso siglo XIX, en que se realizan todos los descubrimientos fundamentales de la tecnología electromagnética. Pero nosotros, yo personalmente, pues creemos que eso simplemente fue después de un reseteo, quitar cosas que no les interesaba, como ya estoy diciendo, de la energía más gratuita, pues no, gratuita no, pero más barata, y poner todo otra. Y por eso a Tesla se le quitó, cogieron lo que le interesaba de Tesla, que sus patentes siguen estando actuando, pero las que no, pues las quitaron. Eso para mí es la explicación sencilla, realmente. Entonces aquí pues estos son personajes que vamos a ir viendo de manera ligera. O sea, Ampere, después vienen los amperios. Claro. Oersted, y Faraday, pues Faraday viene la inducción electromagnética, y de Maxwell pues viene toda la teoría matemática, porque a esta gente también le interesa mucho darle validez a la formulación matemática, con Maxwell. Porque hay algunos, he escuchado yo, que no quiero nombrar, algún youtuber que ha dicho que sí, hasta que no vino Maxwell con toda su formulación matemática, pues estaba estancado. Claro, en la formulación matemática tiene una parte verdadera, simple, que es la lógica matemática, pero tiene otra parte donde te meten ellos conceptos con muchas fórmulas que tú dices que no entiendo nada, pero ellos quieren darle valor, ¿no? La física sí es experimentable y se ve, pero la matemática no te puede dar ningún conocimiento. La matemática es simplemente un sistema cerrado que tú aplicas, y ellos falsamente de ese sistema cerrado aplican conceptos, como este que estoy diciendo, y otros muchos, que de las constantes, que eso no hay por dónde cogerlo. Y bueno, ya con Einstein, pues no digo nada, por supuesto, pero todo con una apariencia de sabio, un científico, y el que no sepa la matemática, pues es absurdo, pues ni muchísimo menos. Está hecha precisamente para, en fin, para lo que ya sabemos, sigue pasando. Ya entonces decían, ¿no? Que ni Einstein no descubrió nada, solo habló. No tiene ni una gente que yo sepa. Y en cambio le dieron premio Nobel a él. Y a Tesla, que tiene más de 200 o no sé cuántas, no le han dado el premio Nobel. ¿Cómo se explica esto? Yo ni estudio, pues yo no me enteré de la existencia de Tesla. De Edison sí, que es el que tiene todo esto desde el principio, pero de Tesla no me enteré de su existencia. Hasta hace a lo mejor, yo qué sé, 10 o 15 años, que yo estoy investigando todo esto, ¿no? Entonces digo, ¿cómo es posible? Que tal? Pues ya lo entiendo, porque estamos en un sistema. En fin, que eso ya es otra cuestión. Seguimos, vamos a seguir en este punto. Entonces, por ejemplo, aquí viene entonces el electromagnetismo. Y aquí tenemos a Faraday, personaje fundamental, que dice, realizó su primer descubrimiento sobre el electromagnetismo en 1800
1921 al repetir el experimento de Oersted. Entonces, para mí, pueden ser reales también, evidentemente, pero ya te estoy diciendo que dentro de lo que quiere un sistema que aparezcan y se toma lo que se quiere que aparezca. Entonces, Faraday pues inventó el primer motor eléctrico y el primer generador electromagnético y todo, y Oersted vamos a ver también pues de dónde viene, porque yo voy a ir a lo esencial. Sigue pasando, voy a ir un poco rápido sobre esto. Entonces, Oersted, pues entonces Oersted aquí ve una brújula abajo, porque esto lo explico, yo lo he explicado antes sin hablar de esto. Yo sin hablar de esto, yo he explicado lo que era la perpendicularidad. Pues entonces, claro, ¿qué hace? ¿Cómo descubre entonces lo que ellos equivocadamente le dicen a veces también campo eléctrico? Yo más bien no, campo eléctrico, o sea, la electricidad es una descarga, no un campo eléctrico. Entonces, él descubrió que si tú haces pasar por ahí, por donde está esa parte, una corriente eléctrica, por ese cable que está sobre la brújula, en esa dirección, pues entonces la brújula que estaba debajo, y la brújula que estaba debajo estaría, la aguja roja estaría indicando el polo norte y la aguja azul estaría indicando el polo sur, la aguja azul. Pero al pasar esa corriente eléctrica, pues entonces la brújula reacciona y entonces ¿cómo se pone? Pues se pone perpendicular, como están viendo ahí, perpendicular a esa corriente, que es también de lo que nos hablaba con razón Andreu Bacardí diciendo que había cuando existe una carga que se desplaza, pues crea un campo perpendicular, pues es lo mismo. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Según la explicación de que yo estoy viendo. Pues según la explicación que yo estoy viendo, estoy difundiendo, claro, esto le sirve mucho para ver la relación entre la electricidad y el magnetismo, evidentemente. Entonces, de ahí Faraday y todo, pues crean toda esta teoría que es muy práctica y con eso, pero sin ver la explicación que yo le doy. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Ha pasado aquí que si tú quitas esa corriente, o sea, hace que no pase por ese cable, porque el cable va de derecha a izquierda por la parte esa que estamos viendo donde se ve por encima de la brújula, ¿verdad? Por ahí va y corre de derecha a izquierda, por eso esa es la dirección que te manda, ¿no? Pues entonces, si tú no, o sea, le quitas la corriente, o sea, que no pase, pues entonces la brújula estaría, como ya digo yo, la aguja señalando el polo norte, la roja, y la otra el sur. Entonces, ¿qué estaría haciendo esa brújula? Pues estaría señalando el campo magnético general del toroide universal. Ese es el verdadero. Y ahí es donde está toda la tensión, tensión creativa que yo digo, que es la que te hace esa disposición. Ahora, ¿qué pasa? Pues que eso realmente, esa brújula, realmente esa sí es un campo magnético. La brújula es un campo magnético porque tiene un imán. Y son, pero fíjate ya lo que estoy diciendo, en las dos partes, la roja y la azul, pues ahí en medio tenía que haber puesto una línea amarilla, ya lo entenderíamos todo, ¿no? Pues no la pone, para que no entendamos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que entonces si tú le pones un campo a ese pequeño campo magnético de la brújula, le pones una corriente que crea un campo magnético, porque esa corriente entonces te creará un polo norte y un polo sur. Entonces la brújula entra ya en contacto con el campo de la corriente eléctrica, porque está más cerca que el otro más general. Entonces ya se pone en la influencia de esa corriente, de ese cable. Y entonces, ¿qué pasa? Responde a ese cable y fijarse cómo coincide con todo lo que estoy diciendo. Se dispone precisamente formando ese centro de perpendicularidad, porque entonces en ese campo magnético que se forma esa corriente eléctrica, la parte suya que va en una dirección sería el polo norte y la otra sería el polo sur. Y entonces eso es un campo magnético. Pues entonces este campo magnético, y bueno, y ese imán, o sea, todo, o sea, tienen que comprender que cuando yo hablo de imanes o de campos magnéticos estoy hablando de lo mismo, ¿no? Porque entonces entra en disposición y ¿qué crea? Pues crea, se pone y se posiciona precisamente con el punto de equilibrio del campo magnético que se acaba de formar mediante esa descarga eléctrica, que estaría perpendicular precisamente al polo norte y al polo sur. Por eso se pone también la aguja de la brújula, se pone perpendicular, porque lo obedece, entra dentro de su disposición. Y esto para mí, pues, es totalmente coherente con todo lo que yo estuve diciendo anteriormente, porque esto sería una manera gráfica de ver también de la teoría que yo estoy diciendo, como aquí se ve.
sea, se pone en esa disposición, porque esa es la disposición del equilibrio. Entonces ellos se disponen mediante la disposición de un centro que crea dos polos. Y entonces, y esa es la explicación. Ahora, a todos les sirven después para ver que existe una influencia de un campo magnético que sería el imán, y ellos le dicen un campo eléctrico que sería la corriente que va pasando por ahí. Y por eso de ahí viene la palabra electromagnetismo, le dicen ellos, pero dispersándolo, porque están diciendo un magnetismo que sería el de la brújula o el del imán, y el otro, la electricidad. Yo digo, no, simplemente dos campos, porque la descarga eléctrica lo que te hace que alrededor suya influya y en ese momento se crea de manera provisional en esa descarga ese campo que le podemos decir magnético. Pero una descarga eléctrica no, en realidad no es, o sea, no es un campo magnético. Claro. Una descarga eléctrica es una descarga de la tensión. O sea, entonces sigue pasando. Y entonces con eso, con esa disposición, pues Faraday, pues entonces descubre la inducción magnética, le llaman, y descubre entonces que ese tipo de influencia y del electromagnetismo. Entonces la ley de inducción electromagnética, eso te lo dice, lo encuentran ahí, está basado en los experimentos que Faraday realizó en 1831 y establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado, todo te lo ponen como es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito. Una persona lee eso así, tal, y bueno, me describe, y sí te lo describe, pero no te da explicación como yo voy a ir dándosela a toda esta cuestión. Sigue pasando, estos son personajes que son los que llevaron a la parte teórica que hemos visto al inicio, pues estos son los que le dieron forma, ¿no? Y entonces aquí pues vienen los dos tipos de corriente, corriente alterna y corriente continua. Entonces, la corriente alterna, que es sobre todo la que habla aquí Faraday, pues dice, esto más bien te lo digo yo, el campo magnético no está previamente establecido, sino que se va creando y descargando, como vamos a ver, yo lo voy a explicar, a expensas del campo magnético natural, es decir, a expensas de lo que yo estoy diciendo, de la naturaleza, y siguiendo su mismo procedimiento de pulsación y frecuencia, que lo de la pulsación y la frecuencia lo veremos en un directo siguiente, ¿no? Porque es demasiado para meterlo aquí, ¿no? Y más de esto, punto por punto, cómo se va produciendo la frecuencia, ¿no? Que serían movimientos opuestos y complementarios de espirales, y eso lo explicaré en eso. Pero entonces, aquí a la izquierda sería, ¿qué sería? Yo he dicho, toda la electricidad es afectación de la tensión creativa del toroide general, que tiene esa toroide. Y entonces, y todo es influencia en campo magnético. Entonces, aquí es una pila, que es también como una batería, que estás viendo ahí. Tiene polo positivo y polo negativo. Bueno, pues eso ya es un campo magnético el que está ahí. ¿Por qué? Porque tendría que tener ahí en medio esa línea que también tampoco está puesta ahí. Entonces, en un campo magnético, tú unes los dos polos mediante cables y entonces te producen una descarga. Tú entonces se enciende una bombilla. Eso sería corriente continua. ¿Por qué? Porque la corriente pues va solamente en un sentido. Mientras que, sobre todo por Faraday y todo el electromagnetismo, pues también está otra forma de descarga, porque esto, que es la de la derecha, que es la corriente alterna, que es lo que vamos a ver y yo voy a explicar con más detenimiento. Pues ellos te explican, la ciencia oficial pues te dice un campo magnético fijo producido por un imán, porque estás viendo ahí en la parte superior que se ve norte y se ve sur, y después por dentro está una bobina. Un campo fijo sería el imán con el polo norte y el polo sur. Debajo una espira de material conductor colocado dentro, que es la que está dentro, y entonces empieza a rotar y entonces te va produciendo descargas. Yo lo voy a explicar realmente. Entonces, pero estas son las dos formas, la continua y la alterna. La alterna sería de la derecha y la otra la continua. Pero en realidad, ¿qué significan? ¿Qué hacen las dos? Pues las dos lo que están haciendo es interacción con campos magnéticos. La de la izquierda con un solo campo magnético, que es una pila o una batería, y la derecha con dos campos magnéticos, el de la espira y el del imán. Simplemente. Sigue pasando. Porque tengo que ir rápido. Entonces, esta sobre todo, la alterna, pues esa, ¿qué supone? Que entonces, mediante todo esto es la gran producción eléctrica, ¿no?
mediante estos molinetes, estos molinos que están a la izquierda. ¿En qué consiste? Que cogiendo movimientos de la naturaleza, como es el aire, pues hace que produce un movimiento rotatorio. Ese movimiento rotatorio debajo lo proyecta en estos dos tipos de campo magnético que es un campo magnético de un imán y el campo magnético de una bobina. Va rotando o bien la bobina o bien el imán y te produce descargas eléctricas. Y lo mismo sucede con la energía hidroeléctrica de las centrales. Lo mismo, va cayendo el agua, va haciendo mover un rotar al caer, golpeando una rueda. Y entonces, pues, ¿y esa rueda qué hace? Pues se proyecta aquí en dos campos magnéticos, uno el de un imán y otro en una bobina, rotatorio, bien la bobina o bien el imán, pues te produce descargas eléctricas. Lo mismo que con la energía eléctrica que viene de las centrales estas de, ¿cómo se dice? De vapor y de calor. Las centrales caloríficas, pues el calor también produce dilataciones. Producir dilataciones, pues lo coge también una rueda que vaya girando y también te produce sabores. Y así se produce todo. Y sigue pasando, pero todo en realidad están afectando a lo que yo digo, a una tensión que está en toda la naturaleza, si no, no funcionaría nada. Entonces, aquí, pues entonces ahora yo voy a llegar ya, pues yo centrarme en lo que a mí me interesa, que es mi explicación. En todo lo anterior tiene muchas derivaciones. Yo he ido a lo esencial y no me he podido parar en ninguno, porque entonces se nos va la hora, por imaginaros lo que son la electricidad y lo que son todos estos investigadores. Me he ido a los puntos esenciales. Pero yo lo que tengo interés precisamente a partir de aquí un poco en la explicación que yo le doy. La explicación que yo le doy a la inducción electromagnética, que dice aquí, y te dice la ciencia oficial, te dice la inducción electromagnética, dice, utilizada en generadores y en motores eléctricos. La inducción electromagnética explica cómo un campo magnético cambiante, que sería más bien el de la derecha, sería la alterna, como un campo magnético cambiante puede producir una corriente eléctrica. Y dice, y a la inversa, como una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor, que es la parte de la izquierda. Por la parte de la izquierda, por ahí, que es lo que hemos visto con Oersted, pasa una corriente por el centro, una descarga, y entonces alrededor suya, pues te produce un campo magnético porque esa corriente tiene un polo norte arriba y un polo sur. Si tiene un polo norte y tiene un polo sur, quiere decir que en medio, pues ahí está ese campo magnético realmente. Es decir, ha producido un campo magnético, pero la corriente en sí misma no se puede decir que un campo magnético, es una descarga, ¿entiendes? Lo que pasa es que influye en el medio y produce un campo magnético. Entonces, todo esto te lo explica Faraday. Y entonces aquí te pone ellos, dice, explica. Yo digo, no explica, simplemente te lo describen, pero no te lo explican. Y eso es lo que yo voy a hacer, que es distinto, Porque entonces la pregunta sería, ¿por qué se produce la corriente eléctrica? Esa sería la pregunta. Eso sería explicarlo, no describirlo, sino explicarlo. ¿Por qué una corriente eléctrica en una espira, que vamos a seguir repasando, yo ya hablé algo de ello, ¿por qué una corriente eléctrica en una espira produce un campo magnético? Como por ejemplo, estáis viendo a la derecha ahí, un circulito, eso sería como una espira. Esa espira ya es un campo magnético en sí, lo que yo digo, ¿no? Porque ya lo seguiré explicando. Y el imán también es otro campo magnético, porque una corriente eléctrica en una espira produce un campo magnético. ¿Por qué el movimiento de un campo magnético en el interior del campo magnético de una espira produce una corriente eléctrica? Eso a mí no me lo ha explicado nadie, simplemente me lo ha descrito. Claro. Sigue pasando. Y eso es lo que yo voy a darle. Entonces voy a recordar, yo toqué esto un poquito. Dije, mira, aquí está muy sencillo. A la derecha tenemos lo que son espiras. Espira es ni más ni menos que me voy a repetir un poco con respecto pero tengo que hacerlo para ahora ya verlo en relación con todo lo que yo he dicho, para que veáis que es lo mismo, ¿no? Esos son, cuando son pocos anillos los que se forman en un hilo de cobre, fijaros, un hilo de cobre ya hemos visto que si tú lo pones el hilo de cobre, que tendría que estar en horizontal y disperso por todo el resto, ellos han cogido, lo han purificado tal y cual y lo han puesto en vertical. Y entonces, simplemente con eso, ¿qué hacen? Pues lo mismo que hacía una pila que te he dicho, una corriente continua. Unes dos polos, el polo del cielo positivo y el de la Tierra, lo unes entre comillas y entonces se produce la descarga eléctrica. Pues entonces, si tú, en vez de poner el cable así, total vertical,
tú empiezas a darle giros como una espira, ¿qué sucede? Que entonces por ahí, aunque no pasara una corriente eléctrica, aunque ellos evidentemente pasan la corriente eléctrica para tener mucha más fuerza, pero aunque no pasase una corriente eléctrica, como vamos a ver aquí en este experimento, ya eso es en sí mismo un campo magnético. Ya es un campo magnético, que lo entienda la gente. ¿Por qué? Porque su misma forma y ese mismo material hace que el éter, que siempre está empujando, separando esa tensión, los dos polos o esta dimensión, pues ahí encuentre una manera de distribuirse por ahí distinta a la natural, y entonces ahí crea en su centro, pues como si dijéramos un vórtice. Fíjate que es un vórtice, así empieza a ser giro. Un vórtice, que ese vórtice en realidad pues es un campo magnético, aunque mínimo, pero es un campo magnético. Si tú das a esa espira muchas más vueltas, como tienes aquí debajo, entonces eso ya es una bobina. Y si encima la pones tú la bobina, como lo que es la última parte, la pones en forma de anillo, pues todavía captas más energía, y eso sería la bobina de Marcos Rodi y también de los toroides, puestos de esa disposición. Pero entonces, fijémonos, la persona, para que tenga constancia de esto, que vea este mismo vídeo, que esto lo puede incluso hacer, formas tú ese tipo de espira a medida cuantas más espiras así, este circuito tengas, tú pasas por dentro, por un imán. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Pues ahí está pasando la explicación de todo lo que te estoy diciendo yo. Ahí está pasando que tienes el imán y tiene su muro de Bloch perpendicular a los dos polos. Ahí es donde está la parte donde se emite la energía y crea los dos polos. Y en la espira lo mismo, exactamente en el centro en el término medio, porque en esa espira, como hemos visto, cuando hay una descarga eléctrica, es una parte de un extremo es polo norte y otro es polo sur. Pues entonces, ¿qué pasa? Que en medio tiene que estar entonces el centro, precisamente, donde se forma, aunque se forme de manera artificial. Entonces tú, al hacer movimientos de ese imán dentro de esa espira, pues cuando se cruzan los dos muros de Bloch o los dos campos de equilibrio o como que, o sea, como ya sabemos, lo que yo he dicho, que donde se producen donde está el centro, pues se producen descargas. Se producen descargas. ¿Por qué? Porque si están separados tal, pues está todo reajustado. Aquí la tensión esa creativa, aunque parezca que no es nada, lo tiene todo totalmente estudiado. Hasta incluso ese imán separado del otro, está todo ya tensionado tal y cual. Ahora, ¿qué pasa? Tú ahora coges, primeramente lo creas, y después tú coges y lo juntas, pues entonces ahí ¿qué pasa? Que entonces tiene que hacer un reajuste, porque has entrado en conexión uno con el otro en este mismo punto central, aunque sea más pequeñito, y entonces en ese reajuste se produce una descarga. Ahora, si se queda quieto, como veremos, o al inicio, o incluso cuando se ha producido, ya no se produce más descarga. ¿Por qué no se producirá más descarga? Pues eso no nos lo dice nadie. Porque nadie quiere hablar de la tensión creativa verdadera, porque se ha reajustado toda la tensión creativa de una manera muy instantánea y muy rápida. Y entonces, para que otra vez produzcas otra descarga, pues tienes tú otra vez que coger y moverlo y seguir moviéndolo. Y por eso ellos ponen mediante, por ejemplo, mediante los molinetes o tal, o un movimiento, o incluso creando también mediante electricidad movimiento, y haces interactuar esos dos campos, y entonces va produciendo descargas, porque te vas reajustando de manera instantánea. Entonces, por eso yo digo, y lo dije al principio, creo, de este directo, que toda la electricidad y todas que son descargas, y todas en realidad son afectación de la tensión creativa, ni más ni menos. Afecta la tensión creativa? Pues mediante la estructura, que son campos magnéticos. Aquí son artificiales, y hay que entenderlos de esta manera, y pues a mí me lo explica muy sencillamente. Entonces, por eso ese voltímetro que está ahí, como te explicas en eso, pues está viendo y mira, ven cómo se mueve, y se mueve la aguja del micro amperímetro, porque ya hemos dicho que los amperios te muestran esa corriente, que hay una corriente, ¿verdad? Ese es el amperaje, ¿no? Entonces, pero se ve que en el momento que tiene que seguir moviéndolo para producir descargas. Entonces, eso es la explicación, para mí, que no te explica pues toda esta tecnología eléctrica, podemos decir así, porque tendrían que entonces hablar de ese centro. ¿Y dónde llegaría la gente? Pues la gente diría, anda, pues si es así, a lo mejor la Tierra, que sabemos que a lo mejor dice que uno es el magnetismo, es uno el polo norte y otro el polo sur,
una corriente, pues a lo mejor también en ese plano ecuatorial está ahí ese punto. Y a lo mejor ese punto, pues es el que realmente, aunque sea invisible, es el que sustenta todo esto, toda esta electricidad, y no quieren que se llegue. Sigue pasando, si te parece. Y entonces de eso que he hablado yo, pues aquí para que lo vean ya punto por punto, el que quiera, no me quiero parar mucho aquí, pues lo pueden leer tal y cual, que esto es lo que te dice la tecnología eléctrica de Faraday, hacen ese experimento, entonces tienen aquí una bobina, como están viendo a la izquierda, arriba, y a la derecha un imán que va a entrar por esa bobina aquí dentro, y entonces en el punto central, fíjense que aquí abajo a la derecha hay un cuadro. Ese es el cuadro de la descarga. De la descarga eléctrica. ¿Cuándo se produce aquí en relación con los cuadros de la izquierda que están aquí? Los dos, que se ve una espiras, que es bobinas, muchas, cuanto más mejor, y un imán a la derecha. Entonces el imán se va a introducir ahí. ¿Y qué pasa? Aquí estudiamos muy sistemáticamente por toda esta tecnología eléctrica. Primero, que el imán en reposo dentro o cerca de la bobina no se observó voltaje. Claro, porque no está afectando todavía. La tensión creativa está afectando tanto al imán como a la espira, pero por separado. Y los tiene ahí para que no se note. Por eso muchas veces han dicho, y algunos dicen todavía, es que el éter yo no creo que no hace nada, ¿no? Ahora, punto segundo, el imán entrando en la bobina, cuando va entrando, pues entonces dice, se registró algo poco de voltaje, que alcanzó su magnitud más alta cuando el imán se estaba acercando al centro de la bobina. Exactamente, como yo acabo de decir, al centro de la bobina. ¿Por qué? Porque eso ya es un campo magnético y el campo magnético tiene en esa bobina, se forma un polo norte y un polo sur, pero en el centro suyo está ese muro de Bloch, que es el que se proyecta tanto en lo natural como aquí en lo artificial. Entonces ahí se cruza. Y entonces el imán, punto tercero, el imán pasando por el centro de la bobina, dice, se registró un cambio súbito de signo en el voltaje. Claro, porque va del norte al sur, se produce un cambio. Ahora, el imán saliendo de la bobina, dice, se registró un voltaje opuesto en la dirección inversa a la del imán moviéndose a la bobina. Pero aquí lo que hay que destacar fundamentalmente y esencialmente que es ahí, en ese centro, donde se produce la descarga eléctrica, que la tienen puesto aquí a la derecha. Sí. Está produciendo una preparación, podemos decir así, a efectos fisiológicos. Vamos a hacer, pues yo lo uno todo. Se va acercando el polo positivo del hombre al polo negativo de la mujer. Entonces ahí ya se va produciendo algo de tensión. ¿Dónde llega? Pues al máximo cuando se produce la descarga. Para que vean que todo se explica de una manera, en vez de totalmente dispersa, para que no sepamos nada, cómo todo tiene pues la parte natural positiva y el reflejo aquí en la parte, precisamente para parasitar la energía más externa de la fuente, podemos decir así. Entonces eso es lo que hace también. Entonces, eso mismo que está viendo a la izquierda, con el imán, entonces ahí lo que está quieto es la bobina, y el imán es el que se desplaza hacia adentro. Y a la derecha, en la parte superior de la derecha del cuadro ese, es al revés. El imán, fijarse que tiene polo norte y polo sur, ahí está el magnetismo en el centro, separando tal, existe un polo, y la que se mueve girando es la espira. Pero el efecto es lo mismo, porque hace que los dos muros de Bloch pues entren en conexión uno con otro. Y claro, es más, y ese es el mecanismo, ni más ni menos. Entonces, claro, tú esa espiras, si vas haciendo vueltas y vueltas y vueltas, pues te va produciendo descarga, que es la corriente alterna. La corriente alterna. ¿Sigue pasando? Y entonces, pues todo esto, pues ya digo yo aquí, como especie de sintetizando todo esto, que toda la tecnología natural, biológica y la artificial eléctrica, pues todas se basan y consisten en alterar o afectar la tensión creativa para producir descargas etéricas, que son para mí descargas de energía de éter, que consiste,
Y entonces esa tensión creativa es lo que yo ya dije, que está intencionado todo precisamente mediante ese tipo de equilibrio que es instantáneo y que es muy sutil y muy rápido, ¿eh? Muy rápido. ¿Eh? Entonces, pues, sí, yo creo que esto ya no hace falta que Sí, siga porque si ya la persona lo sabe anteriormente y ahora le cuadra la cosa. Y esto es lo que sustenta todo, no solo lo natural, sino también toda la tecnología artificial. Y entonces, ahora voy a decir los 3 procedimientos, precisamente de afectar a esta tensión creativa. Los 3 procedimientos artificiales de afectar de manera artificial a la tensión creativa para producir descargas etéricas. Entonces, esto se realiza mediante 3 procedimientos. Procedimiento número 1, digo yo, afectando la tensión interior de un campo magnético mediante la conexión de sus polos vórtices, que es lo mismo que hemos visto aquí con ese cable que se eleva, pues ahí está todo el campo magnético natural general, tú afectas a esa tensión interior y entonces se produce una descarga desde arriba hacia abajo. Y es lo mismo que a la derecha, pilas y baterías que están separadas y tienen el campo magnético suyo, ya está previo ahí, en la pila y la batería es un campo magnético porque tiene ese centro también. Tú unes, haces lo mismo que haces con ese otro cable, elevándolo, unes los dos cables, los dos polos, mediante un cable, por un interruptor, tú le das y se desconectan, ¿no? Y entonces se apaga la bombilla. Le das y lo unes, y entonces al pasar por ahí, pues produce una descarga que da la luz. Este es el primer procedimiento que digo yo de afectar la tensión y producir las descargas etéricas, que es afectar de un campo magnético, que puede ser el general o puede ser uno pequeñito que tengas aquí. Pasa al segundo procedimiento de producir descargas etéricas o electricidad, como queramos decirle, y el segundo, pues, es esta que acabamos de ver. Entonces, afectando mediante la interacción, no en un campo magnético, sino haciendo interaccionar dos campos magnéticos, de forma que se crucen sus ejes polares o sus planos de equilibrio o sus muros de Bloch, como tú queramos llamarle, porque yo ya dije al principio, aunque yo hable de muchas cosas, muchas veces son sinónimos todos. Entonces, tú lo haces interaccionar, como hemos visto aquí anteriormente, de una manera, de esas dos formas, y abajo de aquí de eso es también una dinamo, que es lo mismo. Todo el mundo habrá visto a lo mejor la dinamo de una bici, que le pone, bueno, ya no sé si lo hacen así, de otra manera que la rueda, pues con este círculo que tenemos aquí en la parte superior, lo ponen en contacto con la rueda y entonces esto va dando vueltas, va rotando, ¿verdad? Y entonces hace rotar un imán aquí y lo otro que está alrededor es una bobina. Es decir, son dos campos magnéticos, lo haces tú y interaccionar uno con otro, igual que haces la parte de la espira y de la corriente alterna, haces lo mismo y entonces este es el segundo procedimiento que yo digo, o sea, afectar la tensión general, pero no a un solo campo magnético uniendo sus polos, sino interaccionando dos campos magnéticos. Sencillamente, ese es el segundo procedimiento. Para que vea, yo quiero llevarlo todo a partes esenciales, para que la gente tenga una comprensión esencial. Pasa. Es realmente donde se consigue todo el conocimiento, es en lo básico, en lo sencillo. Por eso es... Exactamente. Y todo esto, pues, yo no escucho que te lo diga. Y la tercera, que de esta solamente la voy a nombrar aquí, porque esta es ya en la máxima tecnología. Esta es ya la máxima tecnología que solamente pues se la da cuando uno la descubre, como le ha pasado a Andreu Bacardí o a Schauber, que tiene aquí debajo, Sí. o a otros, pues simplemente no le dan paso, ¿no? Tal y cual, ¿no? Para solamente dejársela a ellos mismos como control efectivo, como arma, tengo que decirlo, como arma de control, como esta. Entonces, esta es la tercera forma de afectar artificialmente la tensión creativa para producir descargas etéricas, que en este caso, pues, ¿cómo sería? Pues sería, claro, creando un toroide artificial que interaccione con el toroide universal, creando de esa manera, creando una nave de tecnología inversa o tecnología de punto cero. Porque entonces a la derecha tienen aquí del todo, he puesto yo aquí una representación de la tensión general creativa, poniendo si fuera la Tierra,
con el polo norte, el Ártico, el polo sur, y en medio, en esa parte, pues yo he puesto ahí precisamente cómo, que lo explicaré mejor en siguientes directos, cómo se va produciendo el movimiento rotatorio en dos sentidos opuestos, desde ese centro, porque ahora solamente lo estamos viendo sobre todo de manera más bien estática, pero tenemos que ver también de manera dinámica cómo la fuente, mediante esos dos movimientos rotatorios, que ya lo dije yo al principio, pues crea toda esta realidad. Pues entonces, mediante esta tecnología que Schauberger, Victor Schauberger, en 1885-1958, él volvió, porque este era un naturalista que estudiaba toda la naturaleza como se debe de hacer, y entonces imitando lo que era el agua y los vórtices, pues era como llegó a este punto, ¿no? Pues entonces él, fijemos, si nos vemos aquí en el punto central, están los platillos, pero aquí hay un aparato que si vemos aquí más a la izquierda, en el punto central, ese es el central, fijémonos que ahí está más cerca, está más estrecho por el centro y más ancho por los dos vórtices. Sí. ¿Lo veis? Pues eso también es lo mismo que yo hablé del toroide, que la parte central es más estrecha, claro, y la otra es más ancha, porque está imitando y se imita precisamente a un toroide de punto cero, que es como si fuera una nave en pequeño replicando el modelo de todo el toroide general en pequeño. Haces girar en sentidos opuestos mediante corrientes y sobre todo también, esto ya es más específico, no me puedo yo meter aquí, pero sobre todo el mercurio, que es metal, pero es líquido y es el que puede, es la pieza preferida para esta tecnología. Por eso incluso ellos de Mercurio lo pusieron como el dios Mercurio o el dios Hermes. Sabían que esto era importantísimo para ellos, ¿no? Pues entonces haces este tipo de giros opuestos y entonces hace que se vibre, se vaya vibrando y vayan saliendo corrientes vibratorias. También tienes que establecer, evidentemente, para que las personas estén ahí, pues tienes que establecer también algo semejante a lo que yo he dicho del muro de donde está la barrera de separación, para separar los vórtices de la otra parte. Entonces, estos son también mediante los aislantes, también, para que tú puedas estar aislados, pero por fuera esas dos corrientes opuestas hace un movimiento rotatorio que cogen un tipo de vibración que se va asemejando a la vibración que también la misma Tierra vibra de toda la tensión. También a veces le dicen también frecuencias Schumann, también se le ha dicho, ¿no? Y entonces, de esa manera, pues se desplazan de manera instantánea casi y rompiendo todas las leyes de la física. Y son naves de muchísimo poder, evidentemente, ¿no? Es como una neutralización, ¿no? Exactamente. Entonces, para mí, esta es la tercera forma de afectar la tensión creativa, obteniendo el máximo poder, podemos decir así, ¿no? Y entonces, pues, de esa manera yo te estoy simplificando para que en realidad todo se entiende dentro de un mismo esquema, ¿no? Incluso lo entiendes porque ya se ha entendido, o por lo menos mi interés, lo que era parte teórica mía, que te hablaba y te decía, sí, es que los dos vórtices que ven tal y bueno, pues aquí lo tenemos de forma concreta, aunque claro, esto es secreto. Esto ya lo estamos hablando tú y yo y los que lo escuchen, ¿no? Pero esto, ante la ciencia oficial te dirá, este no tiene, estos son cuentos chinos, esto no ha existido. Los platillos volantes son los marcianitos que vienen por ahí. Bueno, te niegan todo y ya está. No sé si hay más porque estoy acercándome, sí, ya queda poco. Bueno, sí, porque no fue solamente Schauberger, sino claro, fueron redescubridores en esta parte, porque esto también va en relación con los ciclos, los ciclos y los reseteos, ¿no? Llegan momentos en que tienen que hacer, podemos decir así, alteraciones del sistema humano, pues entonces dan conocimiento y salen personas. Entonces este es incluso un poco anterior quizás a Schauberger, que es el dispositivo de Carl Schappeler, que también es lo mismo. En lo que está a la derecha, esto es conocimiento secreto, es desde el motor de explosión al motor de implosión. Es decir, en vez de hacia afuera, una explosión es hacia adentro. Y eso tienen parte de verdad, porque van hacia las fuerzas de dentro, que son más sutiles. Pero quiero que se fijen en este esquema que él tiene de este dispositivo, que también fue otro descubridor, porque en este esquema, si se fijáis, es el mismo esquema que yo llevo tiempo poniendo desde un principio. Tiene una parte central que se ve que ahí está más fuerte y separada.
pero después tiene unas corrientes que, si fijas, las que van hacia arriba van en un sentido y las que están abajo, si te fijas, Sí. pues van en el sentido opuesto, como se está viendo aquí. Es decir, que es lo mismo, pero es otro de los personajes, no solo estos, sino otros también, pero silenciados y solamente para ellos, ¿no? Sigue pasando. Y entonces, pues eso es lo que, bueno, y entonces, aparte de los personajes concretos, que son investigadores y son humanos, simplemente tienen, pero lo que hace el verdadero ingenio humano, tal y cual es coartártelo y solamente dárselo a una parte, no solamente por estos, porque yo creo que Schauberger, por ejemplo, creo, existen noticias de ello, que proporcionó a una gran parte de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial esta tecnología. Y en cambio, cuando lo cogió, por ejemplo, el otro bloque, parece que entonces él, como parece que era un patriota, pues parece que no, que hubo un fallecimiento, entre comillas, porque parece que no se plegó. Pero aparte de ese sistema de una oscuridad mediante, podemos decir así, mediante personas más concretas, pues también para mí, esto simplemente lo digo a que le pueda resonar, ¿no? Pues también ha existido desde siempre cuando darle de manera secreta y mediante otros procedimientos, como son, por ejemplo, mediante tipos de comunicación astral o determinadas personas que pueden ser videntes, servidores de esta oscuridad. Y aquí está toda esta historia, que le quiera que la busque, en lo que era la sociedad secreta antes de la Segunda Guerra Mundial y del poder alemán, que tuvo toda esa parte, que hay mucho que más bien que callarse, pues tuvo pues esta sociedad secreta de Thule y la sociedad de Brill, que eran sociedades secretas, que una de las personas importantes es esta, María Orsic, que eran videntes a las que se les daba conocimiento y fórmulas matemáticas. Tal. Incluso en el antiguo, esto viene de antiguo, por eso estáis viendo aquí a la izquierda una figurita sumeria, de la cultura sumeria, porque le daban incluso mensajes cifrados en sumerio que después traducían. Y le daban también este conocimiento. Por eso digo que no solamente este conocimiento secreto se les da a unas élites mediante personas normales, que si no te dicen, tienes que servir, no hablo así, tal y cual, sino también de manera etérica, cuando quieren hacerlo más rápido, dando este conocimiento, y entonces los humanos pues cogen, sí que tengo que coger esto, lo da, pum, y en muy poco tiempo ponen y reactivan otra vez una tecnología que es para mí desde siempre. Sigue pasando para darle la finalidad. Esta mujer estaba relacionada con Tesla. Claro, exactamente, con todos ellos, claro, todo este grupo, ¿no? Pero entonces yo, para mí, eso ha sido en este último ciclo, pero es que para mí esto viene de todos los ciclos más antiguos, porque para mí aquí están lo que son las escrituras principales religiosas de esta cultura india, que esto al menos es del 3000 antes de Cristo, pues están descritos los vimanas, incluso hablándote, aquí te ponen lo que es los elementos magnéticos y el elemento del mercurio. Y no solo eso, sino otra cultura más antigua que yo estudio, que he descubierto, yo creo que soy el único aquí que en Occidente está hablando de eso, porque un campo mío de investigación también son los artefactos antiguos de las culturas onza, que aquí ella pues también, anteriormente a esta otra de la India, pues ahí tienes, y tengo un montón de este tipo de artefactos que son platillos volantes ni más ni menos, aparte de otros que solamente son explicativos mediante esta tecnología. Por tanto, para mí, esto pues es un conocimiento que periódicamente se hacen lo que son reseteos, y este también es otro tema, que a lo mejor yo también hago vídeos sobre eso, algunas personas ya lo están descubriendo, de que en realidad pues no existe nada nuevo bajo el sol, sino esto ha estado desde casi los inicios, mediante un conocimiento precisamente de un tipo, para mí, entidades que incluso no son humanas, participando con humanos, que se va dando esto, pero ¿para qué? Para el control y vampirización del ser humano, porque si lo analizamos realmente en profundidad, todo lo que es la energía eléctrica, en realidad es tomar de lo natural, las energías, ¿no? Luego, por tanto, es una parasitación. Yo no sé llegar hasta qué punto podría ser estar limitada para un uso que sea bueno y productivo,
o si toda es negativa. Yo no puedo precisar eso. Lo que sí puedo yo precisar es de que todo el uso actual que se está dando, pues no es para favorecer a los humanos, como algunos hemos descubierto, sino es precisamente para recolectar la energía auténtica humana, porque la tecnología y el poder de todos los de esos ya lo han tenido ya desde el inicio. Entonces, pues voy a terminar aquí con dos pasa al siguiente, con dos tipos de vídeos porque yo quiero recalcar aquí que todos son campos magnéticos y todo entender en nuestra realidad es un toroide universal que es como la fuente crea esa creación, ¿no? Pero yo quiero destacar que los campos magnéticos del ser humano y de la vida son superiores a los artificiales y a los tecnológicos. Entonces, yo recomiendo que vean este vídeo poniendo ese título aquí, ¿por qué los tomates se ven repelidos por los imanes? Ciencia de sofá. Y lo vean, porque para mí me plantea que con un imán, que es un campo magnético artificial muy poderoso, te dice que son repelidos. Yo diría más bien, ¿no? Yo entiendo que la repulsión, viene de la forma viva, que es un tomate que no quiere entrar en relación con ese otro campo magnético y por tanto lo repele. Lo que pasa es que tú lo coges y lo empujas y tal y cual, pero no quiere ser asumido porque es superior y también al mismo tiempo que yo he dicho la corteza y la parte electromagnética es que todos también tenemos una parte de defensa también, que es un magnético también, nuestro etérico, están en relación con todo eso. Y entonces, para mí, todo campo, todo lo que es la vida y lo natural es superior y el magnetismo natural es superior a este otro, que es un magnetismo que viene sobre todo del reino mineral, es superior y por eso se repele. Y pasa otro vídeo, que es también lo mismo, es una misma experiencia, pero este es con sangre de vacuno. Porque entonces el experimentador creía que como la sangre también contiene hierro, porque claro, el hierro, como ya veremos, yo me parece que hablé algo de eso, también un elemento que para la tecnología es importante. Importante que exista tanto el hierro, que son los ferromagnéticos, como lo que son lo contrario, que son los que no son atraídos, como el cobre y el oro y el mercurio, ¿no? Pues pensaba, bueno, si la sangre tiene hierro, pues entonces con un imán puesto sobre un soporte así, sobre agua, para que se pueda deslizar fácilmente bajo su influencia, pues irá a unirse, la sangre irá a unirse con el imán, porque la sangre tiene hierro. Y ya sabemos que todo el hierro va a los imanes rápidamente a cualquiera de los polos. Pues no fue así, se sorprendió. A mí no me sorprendió, sino le pasó lo mismo que le pasa al tomate. Tiene un nivel vibratorio superior, todo lo natural, y no quiere nada, se separa, repele al imán. Y esto lo digo para que las personas, aunque vean toda esta tecnología de los UFO, etcétera, etcétera, y todo esto, pues piensen que ellos son más importantes que toda esta tecnología, porque estamos llamados, si nos equilibramos, precisamente incluso a ascender más, a no ser que precisamente mediante el engaño y todo esto que estoy diciendo yo aquí, se lo van a tomar, no puedo, te lo van a tomar que precisamente que no nos están diciendo la verdad, por lo menos, ¿no? Pues si no se dejan desequilibrar, pues tendremos que estar empoderados, porque simplemente, para mí ya dije yo que el éter, también lo dije desde el principio, también participa con una conciencia, no es una cosa aquí inerte que no tiene nada, sino precisamente esa conciencia es la que lo tiene todo perfectamente estructurado, pero tiene también que conceder ese libre albedrío y por eso el ser humano tiene que poner de su parte para saber utilizar su libre albedrío también para no dejarse precisamente ni engañar ni desequilibrar. Y entonces yo con esto aquí creo que termino, no sé si nos hemos pasado de la hora, Sí. pero esto es para que la persona después lo vuelva a ver o medite sobre ello. Le puede servir para ahora ver un significado a lo que yo, por ejemplo, pues he estado toda la vida usando igual que todos nosotros, la electricidad, poniendo enchufes, haciendo esto tal y cual, pero realmente pues no me llegué a preguntar esa pregunta tan esencial. Bueno, ¿y esto de dónde sale? ¿De dónde sale la electricidad? Bueno, pues sale precisamente de descargas etéricas al romper la tensión creativa que lo invade todo, al igual que el éter, que es una parte suya. Y yo a todo eso, al éter le llamo también, y lo mismo a todo este campo, le llamo las manos invisibles, invisibles pero efectivas,
del creador, le digo yo, no, o de la fuente, o cada persona que le dé el nombre que quiera. Y yo con esto pues termino, y si tienes preguntas o cosas así, pues ahora podemos dialogar un tiempo. Sí, bueno, más que pregunta, me gustaría, bueno, recalcar lo que has dicho y valorarlo, porque el hecho de que el éter no sea solo un, llamémoslo, un fenómeno mecánico, como muchos pintan, porque el pensar esto y obviar la parte de que el éter es la consciencia en sí, y la consciencia en sí está en el éter, no sé cómo explicarlo, pero nos ayuda a no caer en ciertas filosofías nuevas que nos pintan como no procedente de un acto de amor, sino de, ¿sabes? Algo mecánico que se ha formado solo y se ha estructurado solo y ha dado la casualidad de que todo esto funciona gracias a esa inconsciencia. No sé si lo he dicho bien. Sí, 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 exactamente. O sea, esto es muy importante. Es que quizá lo más importante que yo quiero que se recalque, por eso Claro. he puesto estas imágenes finales, ¿eh? Porque te va diciendo que toda la vida y todo, pues es que eso hasta incluso los científicos, así incluso oficialistas, bueno, aunque negarlo niegan todo, ¿no? Están negando incluso que todo es por azar, ¿no? Pero realmente ver cómo la maravilla que consiste en la creación, cómo está todo tan ordenado. Una simple planta, una simple margarita, con toda la tecnología que tiene, no pueden replicarla. Ni un simple caracol tampoco lo pueden replicar. Entonces, pueden hacer tecnológicamente, pues también como milagros por fuera, ¿no? Si te ponen sobre todo el cubo de Saturno, y bueno, incluso esa tecnología que hemos visto de las naves UFO, ¿no? También, ¿no? Que parece, coño, esto parecen dioses, sí, dioses, pero dioses que están basándose y usando y no darle valor y ocultando precisamente a la fuente realmente. Por tanto, para mí están para mí desnivelados, porque para mí, sobre todo, la fuente tiene que ser conciencia. Para mí es me rompe la lógica que el ser humano que tiene conciencia y tiene discernimiento y tiene esas facultades, ahora resulta que el que ha creado al ser humano y toda la naturaleza y todo, pues sea, ¿qué va a hacer? ¿Que no va a tener una conciencia? Pues para mí eso lo veo, eso creo que cualquier persona que pensase un poquito profundamente en eso, tendría que llegar, pienso yo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, han conseguido sistemáticamente ir obnubilando todo el pensamiento crítico, todo lo que es la cosa normal, natural, ¿no? Que llega un momento en que las personas ya han capado la capacidad natural de discernimiento natural y simplemente te dicen algo y como lo dicen desde siempre, te lo están diciendo maestros tal y cual, pues no te sometes. O sea, tú haces entrega de una capacidad que te ha dado y que te está dando a todo ser humano, le está dando esa capacidad de una lógica innata. Esa lógica innata no tienes que aprenderla. Esa sale por sí misma. Un niño cuando llega a 7 u 8 años, para mí, ya tiene toda, ya sabe clasificar y sabe ordenar. Y simplemente consistiría en que él mismo ya todo se lo puede ir explicando. Pero en lugar de eso, te salen, pues, Claro. como todo esto lo estamos viendo, todo desde este siglo XVIII. Y, vamos, lo último para mí es ya Einstein, ¿no? Y entonces, pues, te dicen cosas, pues, que se puede manipular el tiempo, que se puede manipular el tiempo, que, en fin. Yo mi canal lo inicié precisamente para combatir esta idea de Einstein que han puesto mucho en películas, con viajes al futuro, tal. Para combatir eso es como yo inicié este canal. Y después, siguiendo investigando, me di cuenta, bueno, es que no es solamente lo del tiempo, es que tengo que revisarlo todo. Y entonces, pues, fui construyendo y yo creo que es fácil, yo intento, como para mí, veo que realmente la fuente es la misma forma, lo veo en todos los niveles, en la que va actuando, pues digo, qué manera tan fácil y sencilla. Yo creo que no es difícil para la persona. Ahora, también comprendo que el rompimiento es enorme, ¿no? Claro. La persona
que ha tenido ideas de hétero, ideas de tal igual, y de electricidad, y yo le estoy diciendo esto, pues tal, ¿no? Por eso, en fin, yo ya escapa mi intención es que una persona, esto le sirvan como claves, que no se lo tome simplemente como yo lo que digo, sino que uno diga, hombre, pues a ver esta clave cómo funciona, y a lo mejor le puede servir. Y es lo que yo pretendo, sencillamente. Y sobre todo en este tiempo, que el tiempo para mí, estamos viviendo un final de ciclo y de reseteo que se está produciendo y se va a producir, para mí, pues yo quiero sobre todo orientar a que la persona comprenda que aquí existe esto que hemos dicho, una conciencia que tenemos que intentar ver cómo funciona y no por nosotros mismos y no dejarnos, sobre todo eso que te digo, desequilibrar. Y la cuestión es sencilla, pero que nadie, el 90% no lo, también por todo eso. La cuestión es seguir, ser honesto. Fíjate, cosa más sencilla. Ser honesto y seguir simplemente el interior de cada uno. Ya está. Con eso incluso no tiene ni siquiera, no hace falta que conozcan todo esto que estoy diciendo yo, que a mí me viene muy bien porque yo y a algunas personas también, porque les sirve de mucho, pero con eso ni siquiera tendrían que ver esto, ¿no? Sí. Ahora, esto también ayuda, evidentemente, para eso, ¿no? Porque una persona a lo mejor eres honesto, pero eres bonachón y te dejas reconducir, ¿entiendes? Entonces, por eso yo le digo, mire, y con esto que estoy haciendo yo, y pretendo, pues es que no se dejen deslumbrar por toda esta tecnología, ¿entiendes? Exacto. De hecho, hay una de las preguntas va relacionado con esto que has dicho al final. Sí, sí. Voy a hacer primero la anterior, que dice, eso explica muchos casos de personas que les ha caído rayos y el mismo ser humano repele. La cuestión es, ¿por qué esa misma energía llega a matar? ¿Sería por la energía parasitada artificial, entiendo, dentro del ser humano? ¿O su campo electromagnético? Hombre, claro. Es que una descarga eléctrica te puede matar, claro. Te puede matar porque evidentemente, bueno, y eso son armas que se han utilizado y se siguen utilizando, ¿no? Que es otra historia que yo podría compartir de los tipos de armas, ¿no? Pero, claro, porque entonces tú ahí, o sea, tú lo que haces es, la naturaleza normalmente no te mata normalmente, ¿no? O sea, para que un rayo te mate, tiene que ser muy difícil, ¿no? Sería un caso, yo qué sé. O sea, porque la mayoría pues se descarga y por eso precisamente los pararrayos pues siguen esa misma cosa de la perpendicularidad para ser reconducidos así, ¿no? Incluso algunas personas que le han caído un rayo no han muerto, también, porque también todo eso, tenemos también un campo etérico, el ser humano, que también defiende, evidentemente, ¿no? También, que es como esa electricidad, porque nosotros somos eléctricos también, somos eléctricos, pero aquí estamos justo donde tenemos que estar, en un mundo material, pero tenemos que saber que nosotros, lo más importante es el cuerpo etérico que tenemos, más que este físico. Y que ese cuerpo etérico que tenemos es una copia, en el nivel más próximo al material, es una copia exacta. Es una copia exacta del físico. Claro. Que es un campo muy interesante. Por eso algunas personas cuando fallecen, pues muchas veces ni siquiera se han dado cuenta que han fallecido. Claro. Porque ellos mismos dicen, pero vamos a ver, si yo ando, si me muevo, incluso me toco, y veo que soy el mismo. Y necesitas un tiempo de saber ya que ya no estás en esta dimensión. Y entonces ese campo etérico y ese cuerpo etérico es el que precisamente tenemos que preservar aquí. Nosotros no estamos aquí a prueba, podemos decir aquí. Estamos aquí a prueba y también favoreciendo la creación, porque la creación también, ella quiere extenderse. Entonces ella nos extiende de ese mundo más etérico, nos extiende a un plano más material de otros elementos más inertes, pero para que también lo vayamos vivificando. Vale. La simple vida. Pero claro, tenemos el gran peligro de que de este mundo material existen unos seres o entes descendidos, podemos decir así, que tienen mucho conocimiento y entonces, pues aquí ellos, pues, de ahí viene todo el engaño para nuestra propia energía. Por tanto, y nos ponen muchos apuros, nos ponen muchos apuros.
Entonces esto ya es personal, para mí, yo estoy dispuesto a perder el cuerpo físico antes que yo sucumbir a una tentación, imposición de la oscuridad que me diga, mira, si tú quieres vivir tienes que hacer esto. Y hacer eso, por ejemplo, sea lo que ellos quieren que yo haga, por ejemplo, contra mi prójimo, por ejemplo, ¿no? Pues yo digo, pues no sucumbo. Yo dejo mi cuerpo físico, porque sé que el cuerpo físico, si cae en estas energías negativas, pues entonces ya tu mismo cuerpo etérico ya se te separa de ti en cierto modo. Vale. Porque tú ya estás roto en tu propio interior, tú llevas eso como una carga. O sea, por ley de correspondencia, en el momento en el que tú abandonas es lo que cuenta, lo que tú estás llevando dentro. Vale, Exactamente. vale, vale. Pero, claro, exactamente. Por eso es muy importante, porque claro, ellos como cogen a todos sus seres, pues, pequeños pasitos, y ya no te has dado cuenta tú, te crees que todo es lo mismo, y por eso estas cosas que yo estoy hablando, se siente mucho odio. Claro. Porque le está recordando algo que en su propio interior lleva esa especie de dolor, mientras que sean humanos todavía. Llega un momento en que uno se materializa tanto, también se dice, se le endurece el corazón, entonces no tienen corazón de piedra, ¿no? Claro, sí, está muy bien dicho, porque realmente ya están caminando pues a esa otra esfera, ¿no? Que esa esfera te lo puede dar todo, aquí, materialmente, pero a esa costa de lo más importante que una persona, por eso yo quiero dar que la persona se empodere, porque si no, si se cree que no vale nada tal igual y te dan todas las facilidades y todo triunfo aquí, pues tú normalmente si te crees que no eres nada, pues dices, pues vale, yo por ahí entro, yo quiero descollar, y sobre todo si no tiene importancia y todo el efecto del azar y si cuando me muero no hay nada, pues realmente te entregas ahí tal y cual, ¿no? ¿Entiendes? Entonces yo quiero, para los pocos que quieran estar en esta punta de lanza que le digo yo del conocimiento, que serán pocos, pues por lo que yo hago esto. Entonces yo no sucumbiría, yo prefiero el cuerpo físico porque yo sé que todo lo que estamos pensando, y por eso también es importante todas estas cuestiones de tener este aprendizaje, es importante porque eso sí nos lo llevaremos. Eso sí, porque esto no está en el físico. O sea, no dije, sí, son las neuronas. No, eso está en un campo etérico. Eso yo podría también explicar mucho de por qué es así, ¿no? Está en un campo etérico y ese es el que nos llevamos, y yo digo, y no solamente nos llevamos para nosotros, sino también para otros que están en ese mismo campo etérico. Es un aprendizaje, claro. Desde que va ese inconsciente de un nuevo nivel dimensional, creo yo, que es el que yo quiero fomentar realmente. Vale, vamos a ver, queda una pregunta y un mensaje que dice José, que sepas que ahora mismo un niño de 9 años está escuchando tu explicación y dicho niño ya no va al sistema educativo del sistema. Y eso es algo que creo que personalmente hay que celebrar, porque son actos... Pues yo también lo celebro y celebro que estos padres, pues, realmente pongan a esos hijos precisamente a que favorezcan el propio discernimiento de ellos, y que incluso aprendan de ellos. Porque los niños, si supiéramos observarlos bien, aprenderíamos mucho también de las cosas naturales, ¿no? Así, ¿no? Como funcionan, ¿no? Es decir, que es un aprendizaje mutuo, ¿no? Y eso realmente, ¿en qué desemboca todo esto? Pues desemboca en una palabra que es un poco cursi, que es amor, sencillamente. El amor de un padre hacia un hijo y de un hijo hacia un padre. Y, en este caso, pues a otro padre, podemos decir ahí, que es el que nos está sosteniendo a todos, realmente, ¿no? Fíjate, cosa más sencilla, ¿no? Exacto. Vale, vamos a disparar la última. Esta pregunta que hacen ahora me la hice yo también en su momento. ¿Qué opina José Antonio de que el influencer Libertalia sería en un platillo volador si tuviese la oportunidad? Es algo que normalmente menciona y yo siempre... Pues, claro, o sea, yo siempre prefiero ver la parte positiva, ¿no? Entonces, muchos youtubers, o sea,
hacen contribuciones positivas, ¿no? O sea, yo cojo de cada uno, o sea, está haciendo y hace muchas cosas positivas de que coge, traduce muchos textos de otras culturas, ¿no? ¿Eh? Lo que pasa que claro, yo no coincido, sería esto un poquito largo, pero claro, esto que acabo yo de decir, pues es un poquito lo que yo le he escuchado a él que dice, pero también la persona también dice cosas, ¿no? Después habría que ver si realmente haría esas cosas o no. Hombre, si la estás pensando, pues claro, y no tienes certeza, y tú a lo mejor dices, güey, yo soy aquí un desgraciado tal y cual, a mí me gustaría, por ejemplo, estar en estos que vinieran, los que están en el de esto, yo estaría mucho mejor, no sería un tal y cual, ellos saben mucho, incluso disculpándolo, los disculpan, ¿no? Si en realidad los gestos tan cerrados, no merecen tal y cual, o sea, se ponen un poco ya esto es un punto, un principio de caída, cuando uno va disculpando y solamente a lo mejor culpabilizándonos a nosotros porque él esté mucho más despierto que muchos, a los que critican mucho y él como si él fuera, él lo dice, ¿no? Yo que sé, algo ya más, que sea, que él no es hipócrita, ¿no? Claro, Es decir, entonces, para él antihipócrita. yo soy hipócrita, entonces, claro, él dice, yo soy antihipócrita, eso lo dice cada siempre, yo ya le sigo muy poco, pero sé que lo dice, yo soy antihipócrita, porque yo las cosas, y claro, y entonces, si yo pienso distinto a él y no pienso como él, pues entonces él, sin decírmelo, me está identificando a mí como hipócrita, porque realmente, pues no pienso como él, ¿no? Y entonces eso habría mucho que hablar. Entonces, claro, él tiene partes buenas, porque tal, pero como cosa esencial, pues no entra también, por ejemplo, de que son superiores a nosotros, ¿no? De que incluso que nos crearon, de que se habla de muchas cosas, a veces se ha estado en distintos campos que ha estado defendiendo una cosa, un argumento, y después le he visto que más adelante pues ya ha cambiado y no ha dado explicación. Ya. Tal y cual. Ha estado a lo mejor, por ejemplo, con el terraplanismo primero, ¿no? Él mismo también he visto que ha hecho algunas pruebas que el terraplanismo lo echan abajo, ¿no? Pues digo, bueno, pues ya se habrá olvidado. Pues no, pues veo que aún así, el mismo que lo ha contradicho, otra vez ahora vuelve. Ahora pues viene otro que tiene la teoría de Weisbach-Cosmos, menos conocida, y entonces ahí ya se adhiere totalmente, te mezcla, tal y cual, y todo lo demás, no, bueno, sigue su camino, y un poco la postura suya de que si él pudiera, iría con estas cosas, pues bueno, pues si es así, pues mira, sería, es fácil, o sea, si fuera de verdad, no es fácil, entrar en este mundo no es nada difícil, porque astralmente, más que incluso físicamente, que te digan, te venga un maestro masón y diga, vente con nosotros, que tú eres de los nuestros, los demás son todos borregos, son hipócritas, tal, tú has descubierto y sabes que esto es lo bueno, tal y cual, porque parece que él no reconoce el de eso. Pues teóricamente te dan influencias y tú haces determinadas cosas y entras rápidamente en su campo, Entras en su campo rápidamente. Eso no, yo no sé si es que a él todavía están viendo que a lo mejor no es, vamos a decir, entre comillas, no es malo de todo, así. El hecho no sabemos si tal igual, ¿no? Pero yo a veces también le he escuchado como queriendo decir eso, ¿no? Y ¿cómo era lo que dijo esta pregunta? Si a Libertalia le ofrecieran algo así, un platillo. Llevárselo en un platillo volador, pues se iría con ellos, Se iría con básicamente. ellos. Como por muchas de las cosas que dice, parece que sí. Yo no me iría, precisamente. Yo le diría, quedaros con vuestro platillo. Yo me quedo con mi interior y con mi sangre, porque ese va a ser el platillo auténtico, que en unión con una fuente va a ser lo que se ha hecho muchas veces. Os va a enterrar, como todas las culturas anteriores. Claro. Eso diría yo, ¿entiendes? Yo no haría eso de libertaria, ¿no? Yo tampoco. Aún así, pues yo personalmente diría que a mí me ha aportado mucho. En más épocas anteriores que ahora, sí.
Pero dentro de su punto de vista, pues tiene todo el derecho a esa opinión y desde su concepto del mundo, pues yo hasta lo daría por válido, desde su concepto o punto de vista. Desde el que tú planteas, que es el mismo que yo observo, ni de broma lo haría y ya nos explica muy bien el motivo y nada más, yo lo dejaría ahí. Pues muy bien, pues muy bien. Yo ya digo, yo siempre veo lo positivo, ¿no? Y lo otro, pues lo comparto lo que veo que no es sencillamente. Después que cada uno, pues cada uno es libre de su propio discernimiento y de su propia evolución. Ya está. Y tenemos que hacer cada uno lo que consideramos así, respetando, ¿eh? Claro, Yo siempre respeto a todos, ¿no? Lo respeto a todos porque sé que eso es que la fuente para eso hizo, concedió el libre albedrío, precisamente para que cada uno por sí mismo decida, sencillamente. Pues nada, si no hay más preguntas o lo que tú veas. no, ya está por hoy, yo diría que ya está por hoy y bueno, lo mismo de siempre, lo mismo que tengo que repetir porque es obvio, todos los directos es que todo esto es muy nutritivo, y quien haya estado presente lo sabrá, no hace falta que lo mencione, pero me gusta siempre decirlo para... me siento como magnetizado a hacerlo, ¿no? O impulsado a hacerlo. Y... ¿Quieres introducir el próximo vídeo o, no, o lo dejamos Bueno, ya? sí, yo los siguientes vídeos, dos vídeos, o sea, voy a hablar ya un poco ya, hemos dicho que está ese centro y que son dos vórtices de movimientos opuestos, pues entonces me voy a centrar más ahora en esa parte de los movimientos, cómo se reflejan esos dos movimientos, el esquema que tienen, que se refleja esos dos movimientos, por ejemplo, en fenómenos generales como por ejemplo el Sol. La salida, la ruta diaria solar, por ejemplo, también a nivel fisiológico, también, por ejemplo, en la respiración, también en el latido. Entonces, eso lo considero que es también muy para ver, para que vean que todo, que ahora se pueden entender muchas más cosas, ¿no? Como, y ahora cuando, claro, si me pongo a hablar primero, o sea, necesitaba un poquito de este respaldo, tener esa base de estos vídeos iniciales para ahora un poquito, que parece que es un poquito más complicado, pero yo lo voy a resumir, lo voy a simplificar también, que cómo se crea esta tensión mediante esos movimientos, precisamente, ¿no? Entonces eso lo considero importante. Y también, pues, quizás introduzca en este, o si no, también en otro siguiente, pues un poco lo que son códigos que podemos decir códigos de la fuente, ¿no? Como es, por ejemplo, Fibonacci, como es, por ejemplo, la escala musical, como es, por ejemplo, las matemáticas vorticiales, para que vean también que todo esto, pues, cómo encajan, toda esa parte encaja en todo esto que estoy diciendo, dándole ese tipo de unidad, mientras que yo mismo y muchos, pues, lo que hemos estudiado así todo disperso, ¿no? Y ahora no, yo lo voy a ir reconduciendo todo y sobre todo el esquema más simple es ese que te acabo de poner y que la fuente. Yo repetiré más que tú, Claro. porque siempre voy a que es un centro y dos vórtices polos. Y ahora dentro de eso voy a ver el movimiento de esos dos vórtices polos, cómo podemos establecer su esquema que se refleja en todo esto que te estoy diciendo. Vale, Pues genial. muy bien. Para acabar, recomendar que si queréis empezar a profundizar en el modelo cóncavo, que es el que José expone, si queréis echar un vistazo a su canal, a alguno de sus series, son buenísimas y si os apetece, pues yo, pues sin más, los recomiendo. Y del mismo modo que recomiendo también el canal de Vultus, que estaba por aquí al principio, que está haciendo la misma serie que con José que está haciendo aquí, pero con otros conceptos de fondo, porque van más relacionados a los temas que trata Vultus en su canal, pero que aprovechéis y también echéis un vistazo. Y nada más. Conviene que se echen un vistazo a los dos, porque son conceptos que conviene seguir puntos. Y además que también, por ejemplo, lo que he puesto contigo, que he tomado esos dos tipos de experimentaciones con la sangre y con los tomates, ¿no? Para ver, ¿no? Bueno, pues eso no lo voy a hacer con Vultus, ¿no? Con Vultus, cuando lo haga, no cogeré eso, sino cogeré otro tipo de experimentación distinta, ¿entiendes? O sea, que no son exactamente iguales. Además, también de que las preguntas y las cosas que me vais haciendo uno y otro y los de esos son distintas también, ¿entiendes? Pues nada, yo agradecido y
me despido de ti, me despido de todos, hasta una próxima y yo espero que esto le sirva a alguna persona. En efecto. Un Pues, saludo y hasta la próxima. Vamos a hacerlo así. igualmente, Pulticiano. Un Sí, saludo. un saludo para Bulto también.